El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 48 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas de la jornada de hoy y hablemos sobre las afectaciones económicas pues a quienes realizan diferentes actividades luego de las últimas restricciones dispuestas por el COE nacional. Ya estamos enlazados con Juan Paredes, él es presidente de la Confederación Suramericana de Fisicoculturismo y Fitness. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar del tema de los gimnasios del país y fundamentalmente de la actividad física, del deporte que tanto nos apasiona y mucho más en esta época de pandemia donde se han convertido en pilares fundamentales para cuidar la salud de todos los ciudadanos. Muchas gracias a usted por su tiempo y por esta entrevista. Bueno, quisiera preguntarle cómo afectan específicamente estas últimas medidas al segmento, al sector que usted representa. Realmente afectan significativamente. El sector gimnasios del país en estos 13 meses de pandemia estuvo cerrado un poco más de 7 meses. Ha estado activo en los últimos 6 meses y hace unos pocos días fue otra vez cerrado el tema de los gimnasios bajo una situación bastante injusta porque no existen informes en el Ministerio de Salud. En la Mesa Técnica de Salud del COE Nacional no existe un informe, una valoración de esos 190 días de trabajo de los gimnasios en los cuales se refleje una afectación en cuanto a contagios o que demuestre una incidencia de contagios a través de los gimnasios. Entonces no existe un informe técnico. Por el contrario, nos hemos reunido todos los gimnasios y a través de encuestas nacionales e investigaciones que hemos realizado en todo el país, nosotros hemos presentado el día de ayer en el COE Nacional, en las manos del ingeniero Juan Zapata, presidente del COE, hemos entregado un informe donde le hacemos saber toda la valoración país de estos 190 días de trabajo, en los cuales se reflejan que la incidencia de contagios a nivel de gimnasios es del 0.025%, es decir, estadísticamente insignificante para la realidad que vive el país. Esto, por otra parte, significa el cierre de los gimnasios, una afectación en los ciudadanos que buscan a través de la actividad física y el deporte mejorar la salud, más ahora que tenemos muchas investigaciones científicas y de la Organización Mundial de la Salud que señalan, por ejemplo, que la actividad física en las personas que reciban la vacuna va a permitir que esta vacunación sea más efectiva, que sea más propensa a tener el bienestar de las personas que la reciban. Por otro lado, otras investigaciones señalan que las personas que realizan actividad física no tienen la necesidad de llegar a cuidados intensivos en el caso de contagiarse de COVID-19. Entonces, bajo esos aspectos, 2 aspectos fundamentales, nosotros queremos decirle a las autoridades que el cierre de los gimnasios es completamente inadecuada, más aún si se la hace sin un informe técnico de salud, más aún si se lo hace bajo una percepción subjetiva de lo que ellos presumen que son los gimnasios. El protocolo con el que se está trabajando, que fue aprobado en julio del año pasado, es un protocolo muy estricto, que demanda que con cada uso de cada equipo de gimnasio debe ser desinfectado. Nosotros hemos hecho una estadística y en 1 hora de trabajo del gimnasio, un equipo de musculación llega a desinfectarse de 10 a 20 veces con alcohol. Eso no pasa en ningún otro sector comercial, restaurantes, transporte público, etcétera. Solo los gimnasios pueden brindar un servicio donde cada cliente utilice un equipo completamente desinfectado. Ahora, la desinfección Quisiera irle preguntando, vamos por partes. Primero, usted nos estaba explicando que le presentaron pues al COE Nacional un informe donde específicamente ustedes están haciendo el tema de la valoración de los contagios en lugares como los gimnasios. Nos ha explicado que es del 0.025%. ¿De dónde salieron esos resultados? ¿Quiénes hicieron este informe técnico? ¿Cómo lo construyeron? ¿Quiénes son los responsables de esta información y de estos informes que les han hecho llegar a las autoridades?
Nosotros hemos conformado la Federación Ecuatoriana de Físico-Culturismo, que regula el tema deportivo, y la Agrupación de Gimnasios de Ecuador, donde se reúnen todos los gimnasios del país. Esos dos organismos hemos venido trabajando desde el año pasado y tenemos contacto directo con todos los gimnasios del país a través de los diferentes gremios que se han conformado. Y nosotros hemos realizado encuestas cada mes, a partir del mes de septiembre, donde se tratan diferentes informaciones. Por ejemplo, ¿cuándo abrieron los gimnasios? Porque no todos abrieron en septiembre, otros en octubre, otros en noviembre. Tomemos en cuenta que más de 1.500 gimnasios quebraron en la época que estuvieron cerrados. Entonces tenemos una estadística y al momento sobre ese tema, solamente el 35% de gimnasios del país han abierto o están abiertos al momento. Luego también hemos tratado otros temas como cuántos contagios han tenido de clientes mensualmente y de empleados o trabajadores de cada gimnasio mensualmente. Y a través de esa valoración, de esa estadística que se ha realizado en más de 1.000 gimnasios, nosotros hemos podido establecer ese porcentaje, que lo tenemos nosotros de forma seria, evidente, y que lo podemos demostrar a cualquier autoridad mediante toda esa información que hemos recopilado, información que no la ha realizado el Ministerio de Salud ni ningún otro organismo, y que nosotros sí lo hemos hecho porque somos muy serios en lo que estamos ofreciendo, un servicio de calidad, un servicio seguro para clientes que merecen eso. Cuando Hay que tomar en cuenta... Cuando ustedes le entregaron este informe, ¿qué es lo que les dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Juan Zapata al respecto? ¿Quedó en darles algún resultado, en conversar nuevamente? Sí, el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con él, con varias autoridades del COE Nacional en las instalaciones del ECO 911. Él recibió el informe, es una persona muy abierta al diálogo y hemos podido conversar todos estos temas. Él ha recibido este informe, lo va a trasladar a la Mesa Técnica 2 de Salud para que sea también evaluado. Vamos a ser recibidos en la plenaria de este próximo sábado. Nos han dado la posibilidad de hablar y de presentar este informe en el pleno del COE Nacional. Vamos a hacer nuestra exposición de estos temas y junto con el informe de la Mesa Técnica 2 de Salud, el COE Nacional, esperemos que el próximo sábado o a más tardar el próximo lunes, autorice la inmediata apertura de los gimnasios, que es lo que estamos pidiendo, porque no se consideran como espacios vulnerables en esta época de pandemia. Eso es lo que estamos pidiendo, por una parte. Por otra parte, estamos pidiendo que dentro de las recomendaciones que realiza el COE Nacional en esta época, coloque una muy importante, que se realice actividad física como un mecanismo de protección y de prevención de la salud de las personas. Estamos todos enfocados en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que señala que ahora vivimos una época de sindemia. ¿Qué quiere decir esto? Que la pandemia ha traído como consecuencia que las enfermedades crónicas que ya conocíamos se agraven con motivo del confinamiento, del aislamiento, de la falta de actividad física. Ahí tenemos el sedentarismo aumentando de forma grave, diabetes, hipertensión, problemas mentales y psicológicos como consecuencia del estrés. Y todo eso se puede tratar a través de la actividad física. Y no solo digo de los gimnasios, sino de todos los lugares donde se puedan realizar los centros de yoga, los centros de pilates, los centros de cycling, los centros donde se hacen diferentes actividades, o salir a correr, salir a caminar, salir a hacer bicicleta, ir a nadar, todas esas actividades que son tan importantes para la salud, no ahora, siempre, y que deben ser el ejercicio físico. Y los gimnasios somos aliados de la salud, mucho más en esta época, y con informes internacionales de la Organización Mundial de la Salud que dice, señores de los gobiernos, les recomendamos que los que reciban la vacuna realicen actividad física porque van a tener un mejor beneficio, una mayor efectividad del proceso de vacunación. Realicen actividad física porque van a tener las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, con menos ocupación. El COVID nos dará a todos, pero seguramente la diferencia fundamental es quiénes necesitan de cuidados intensivos y quiénes no, quiénes pueden atravesar este proceso del virus sin mayor afectación en su salud. Y para eso está la actividad física que nosotros queremos que sea escuchada. Estamos pasando por un momento en el cual las necesidades fundamentales están siendo prácticamente invisibles.
no están viendo lo fundamental, el cuidado de la salud ahora. Entonces, hemos presentado esta investigación, esperamos que el COE Nacional nos reciba el próximo sábado y que la plenaria del COE escuche este clamor, no de una federación, no de un grupo de gimnasios, sino de más de 150,000 familias que necesitan trabajar y que prácticamente están siendo afectados con esta decisión. Quisiera también preguntarle y hablar específicamente sobre el tema de las normas de bioseguridad que se adoptan en los gimnasios. ¿Cómo garantizar que en los lugares pequeños, en los gimnasios que son espacios cerrados, se garantice, por ejemplo, el tema del distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus? Y también que nos explique un poco del tema de las medidas de bioseguridad que ustedes están tomando, porque, por ejemplo, cómo garantizar que una persona que está utilizando una máquina, luego se pasa a la siguiente máquina y esta no fue desinfectada. ¿Cómo están manejando todo ese tema ustedes? El tema de la aplicación del protocolo ha sido un tema bastante complejo, no ha sido fácil para nosotros, más aún con un protocolo tan estricto. Debemos, esa es una pregunta muy importante, porque los gimnasios, aparte de tener 7 meses sin trabajar, tuvieron que invertir mucho dinero en implementar estas medidas de bioseguridad. Para garantizar el distanciamiento, los gimnasios tuvieron que remodelar sus instalaciones, en su mayoría ampliar sus espacios físicos para poder separar los equipos y poder brindar al menos 2 metros de distancia, pero realmente cuando llegamos a hacer el estudio, porque eso también fue motivo de encuesta, hay más de 2 metros de distanciamiento entre los equipos de musculación. Quiere decir que ese aspecto fundamental está garantizado. Segundo, el tema de la desinfección. Los gimnasios han tenido que invertir en productos químicos muchísimo dinero y existen dispensadores con alcohol al acceso de todos los clientes, de tal manera que el cliente que utilice el equipo desinfecte ese equipo. Pero ahora nosotros nos hemos dado cuenta en el proceso de aplicación otro factor importante. El cliente desinfecta antes de utilizar el equipo, aún sabiendo que el cliente anterior desinfectó el equipo, pero por su garantía personal lo desinfecta antes de utilizar y lo desinfecta después de utilizar. Es decir, hay una doble desinfección que no aparece en el protocolo, pero que fue como consecuencia del proceso de adaptación de las medidas de bioseguridad. Entonces, eso está más que garantizado, porque nadie se ubica en un equipo sin tener la seguridad de que está desinfectado, y eso lo hace el propio cliente. Aparte de eso, cada hora y media los empleados del personal de planta de cada gimnasio realiza desinfecciones de todas las áreas. Es decir, se garantiza en doble sentido el tema de la desinfección de los equipos. No es posible que un gimnasio entrene sin mascarilla, y eso es un tema que le hemos dado mucho hincapié, y un tema que ha sido frecuentemente de análisis y de evaluación, de trabajo constante con los gimnasios, porque ha habido muchos clientes que no se adaptaban a trabajar con mascarilla y que han preferido los gimnasios decirle: señor, no está usted preparado para entrenar acá, le devolvemos su pago, pero acá queremos garantizar que todos los clientes utilicen mascarilla. Y los clientes se han adaptado, y no es difícil. Tenemos deportistas como Federación Ecuatoriana de alto rendimiento cumpliendo sus entrenamientos con mascarilla y sometiéndose a cargas maximales. Es decir, sí es posible adaptarse al proceso de mascarilla. De hecho, todas las personas estamos fuera de nuestras casas 8, 10, 12 horas y estamos con mascarilla y no nos ha pasado nada. Entonces, todos estos procesos han permitido que los gimnasios sean espacios seguros. Hay que recordar algo importante. La Agencia Metropolitana de Control en Quito, los organismos de control en las diferentes ciudades han sido partícipes de evaluaciones durante estos 6 meses. Por poner el ejemplo de Quito, la Agencia Metropolitana de Control ha realizado visitas a más de 150 gimnasios de Quito sin que exista en estos 6 meses un gimnasio clausurado, ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que los más de 150 gimnasios que la AMC ha podido revisar cumplen con las medidas de bioseguridad. Sabemos que hay muchos más, sí, pero ¿qué debe hacer la autoridad competente? No podemos pagar justos por pecadores. Debe seguir las inspecciones constantes, y quienes no cumplan deben ser clausurados, deben ser cerrados. Es lógico, como puede pasar con los restaurantes,
con cualquier otro sector comercial. Ahora, más allá también de este tema de las medidas de bioseguridad que usted nos explica y de la desinfección, ¿no es necesario también, de cierta manera, tomar en cuenta también, por ejemplo, las recomendaciones que está haciendo la Federación Médica del Guayas, también las autoridades, por ejemplo, del Distrito Metropolitano de Quito, que están sugiriendo incluso unas medidas de confinamiento, esto ante el repunte de los casos de COVID-19, y esperar un poco para la reactivación de los gimnasios, considerando también que todos estamos afectados y que también hay un repunte de casos? Bueno, si ese es el punto donde se encuentra el país sobre el tema de la pandemia, nosotros estamos dispuestos a respetar. Pero si tenemos que cerrar todos. Porque si se le coloca a los gimnasios como un ente aparte y luego se les ubica en un bloque que nosotros ya logramos separarnos de ese bloque donde estaban discotecas, bares, nightclubs, etcétera. Nosotros ya hemos hecho todo lo posible con las autoridades para que no nos coloquen en ese bloque, porque no pertenecemos a ese bloque. Pero si tenemos que hacer un confinamiento voluntario o obligatorio, debemos ser todos. Porque el tema aquí hay un tema de pandemia que lo vive todo el país. ¿Por qué debe pagar un sector que es afín a la salud mientras los demás sectores siguen trabajando? Bien, el sector gimnasios tiene más de 100,000 familias que dependen de este trabajo. Entonces, ¿por qué solamente juzgar a unos? Porque yo digo, ayer en la exposición que hacíamos en el COE Nacional, se nos está catalogando injustamente y sin investigaciones previas. A los gimnasios se les está viendo como que están llenos de gente, y realmente la ocupación del gimnasio en el país es del 1.61%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 habitantes, al menos solo 2 van al gimnasio. Es decir, no tenemos gimnasios saturados. La encuesta que hemos realizado demuestra que solamente el 27% de ocupación tienen los gimnasios. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera hemos llegado al 30% del aforo que tenemos permitido. Es decir, no están los gimnasios llenos. Se cumplen las medidas de bioseguridad. No hay un nivel alto de contagios. Hay una evaluación que se ha realizado. Se necesita trabajar. Existen todas las garantías. Porque acá hay un tema importante. Un cliente no va a ir a un gimnasio si no ve que las medidas de bioseguridad se cumplen. El cliente es el principal evaluador del trabajo. Es como si tú vas a un restaurante y te das cuenta que no desinfectan las sillas ni las mesas y que no hay los protocolos ni el distanciamiento adecuado. Tú no vas a servirte tu alimentación ahí. Claro, tú así vas es. a salir y vas a buscar otro. Es lo mismo en los Sin gimnasios. Duda. Entonces, ¿qué necesitamos? Un trato justo, un trato digno. Si tenemos que cerrar, cerramos todo. Muchas gracias. Si van a cerrar, no nos cierren por partes. Muchas gracias, señor Paredes. Me queda claro. Para cerrar, solo quisiera saber si ustedes tienen una cifra de las afectaciones, una cifra general de las afectaciones económicas. El término de gimnasios cerrados al momento son 1.500, un poco más de 1.500 gimnasios. Eso significa que aproximadamente 30,000 familias han sido afectadas en lo que va de la pandemia. Una pérdida de miles de dólares, porque los gimnasios han tenido prácticamente que perder toda su inversión económica en cuanto a equipamiento, endeudados con arriendos que son impagables hasta la presente fecha. Es decir, la afectación económica es gravísima como muchos sectores, pero fundamentalmente es que las personas que trabajan en los gimnasios se prepararon para eso. Muchas gracias. Son profesionales, son personas que estudiaron para trabajar en eso. ¿Y ahora de qué deben trabajar? Deben volver a estudiar, buscar otra forma de trabajar. Eso es injusto cuando alguien estudia y se prepara para algo que le gusta. Muchas gracias. Sí, en efecto, gravísima la situación que se está viviendo. Gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias. 8:07 estábamos dialogando con Juan Paredes, él es presidente de la Confederación Suramericana de Físico-Culturismo y Fitness, hablando precisamente de las afectaciones económicas a los gimnasios por las restricciones dispuestas por el COE Nacional. Estas últimas restricciones nos ha explicado que son 7 meses que están sin trabajar, que han invertido también en temas de remodelaciones, en las medidas de bioseguridad. Las afectaciones económicas nos ha explicado que son gravísimas y ellos piden y esperan pues una respuesta por parte del COE Nacional este sábado, cuando van a conversar, a dialogar con ellos y a exponerles también pues sus puntos de vista para que les permitan continuar desarrollando su actividad. 8:08 en la primera hora.